Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos y como saben en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. En esta búsqueda de integrar de manera holística la salud y la belleza. Y el día de hoy quiero platicar con ustedes de cómo ha evolucionado las cirugías del contorno corporal, porque tiene una larga historia y cosas que parece que hoy están muy de moda, se han hecho desde antes y hay muchas cosas que han sucedido en la ciencia y en el estilo de vida en general que han modificado el concepto del contorno corporal. Y para esto tengo el placer de que nos acompañe el doctor Ángel Papadopoulos Escobar, quien es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, ex vicepresidente de la Sociedad Internacional y maestro de por lo menos 35 generaciones de cirujanos plásticos, entre los cuales tengo el placer de contarme. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y vamos a contribuir a que la gente conozca de esa evolución. El tema es contorno corporal, ¿verdad? Así es. Fíjense que, por ejemplo, ahorita nos vas a hacer favor de contarnos cuándo se habla por primera vez de esta cirugía de la lipectomía en cinturón, o lo que es lo mismo, darle la vuelta completa al paciente en un corte de 360 grados para mejorar el contorno. ¿Cómo es esa aparición? En los años 60, el doctor Mario González Ulloa, siempre, como hemos platicado en infinidad de ocasiones, adelantado a su época, nos metió la inquietud a todos los cirujanos plásticos que me antecedieron un poco antes a mí en todas partes del mundo a corregir el contorno corporal integralmente. ¿Qué quiere decir integralmente? No solo la parte delantera, la parte lateral, él incluyó la parte de atrás, los glúteos, levantar, toda la adiposidad que se hace en las caderas, en la cintura y restaurar todo el contorno del abdomen, en los músculos también. Entonces, desde esa época, él publica en el Journal británico la técnica de belt lipectomy, es decir, la lipectomía en cinturón. Es la primera vez que se habla de una intervención tan amplia, igualmente que lo hizo cuando habló de arrugas, una técnica donde corregiría integralmente todo, no por partes. Entonces, esos son los orígenes de una lipectomía. En la década de los 60. Entonces, a mí me gusta irme situando y por eso el interés de platicarlo contigo, porque en ese entonces no estaba la epidemia de obesidad que tenemos hoy en día. En ese entonces pues no existía el Ozempic ni los medicamentos para bajar de peso, no existía la cirugía bariátrica como tal de cortar un pedazo del estómago o hacer un bypass para bajar a los obesos mórbidos, estos que tienen un índice de masa corporal de 40 o más. Pero sí lo que existía era que las mujeres, que eran las que predominantemente se operaban, cuando se embarazaban, pues subían 30 kilos. Así es. Las mamás les decían, come para que tu niño nazca fuerte. Hay que comer por dos. Las querían tener sentadas, no las paraban a caminar, no había la cultura del ejercicio. Y él también, con ese afán de publicar, de hacer la inquietud por conocer, él publicó un trabajo que se llamó Síndrome de Negligencia Obstétrica. Se le vinieron todos los obstetras encima porque pues casi los culpaba por dejarlas engordar a esos niveles. Se les lastimaban los senos, se engordaban de una forma tremenda y regresar esa obesidad o ese sobrepeso que habían obtenido durante la gestación, la flacidez. Todo eso fue lo que él lo llamó el síndrome de negligencia obstétrica. No existía liposucción, por supuesto, entonces era a cuchillo limpio, como él decía, el quitar, resecar grandes porciones de piel y grasa, y cirugías muy amplias, no teníamos las autotransfusiones que hay ahora, se dejaban drenajes, etcétera, pero verdaderamente yo les puedo decir que no teníamos accidentes graves o peligros para el paciente. Eran muy bien estudiados, se valoraba, siempre se operaba en un hospital, tenía el cardiólogo en la sala, el anestesiólogo y salían todos perfectos. No con la situación de que ahora se van casi caminando.
¿Por qué? Porque gracias a Dios la anestesia progresó y eso nos ha permitido que los procedimientos ahora sean ambulatorios y hacen verdaderas, o hacemos, porque yo estoy en el equipo del doctor Ari y él en mi equipo, y entonces conjugamos una serie de cosas y de conceptos de los que eran antes, pero de la tecnología que hay ahora. Y así ahorita él les va a ir hablando de cómo hay otros aparatos. Pero para resumir, en ese entonces se hacían cirugías amplias, grandes resecciones de piel, restauración muscular, y con eso lográbamos muy buenos contornos corporales. Sí, porque aparte el concepto de estética o de el peso que debía de tener una mujer, no estábamos, si nos podemos ver una película de los años 60, por supuesto que el concepto o el ideal de belleza y de masa corporal no tenía nada que ver con los cuerpos que vemos ahora, mucho más adelgazados y que con estas tendencias que han ido y venido en la moda. Pero desde aquel entonces, fíjense, porque ahora todo el mundo te dice, oye, es que el Brazilian butt lift o con esa cirugía que se publica en los 60s, empiezan ustedes a lograr hacer esta cirugía que es como subirle las medias prácticamente al paciente, porque se sube el contorno glúteo, se mejora la cintura, se repara la pared abdominal y se da contorno también a la cintura. Otra cosa que fue marcando la moda, la altura de las incisiones, ¿no? Porque también ahí, ahorita vamos a platicarlo, los trajes de baño no eran como los de ahora. No, las tangas, las brasileñas eran abajo, cortitas, largas, pero muy bajas. Después viene donde escotan el traje de baño y descubren la parte alta de las piernas. Una pierna y entonces, muy alta. Así, y le hacemos una lipectomía que nosotros llamábamos en B. Entonces, era muy alta. Pero pasan los años y vuelven, como las corbatas anchas, las corbatas delgadas, el pantalón flojo, el saco flojo, y luego los sacos apretados, cortos, y los pantalones apretados. Igualmente, las incisiones se ponen de moda para adecuarse a la ropa de baño, la ropa de playa, la ropa de ejercicio de las mujeres. Y ahí vienen las mujeres de regreso. Doctor, ahora bájeme la cicatriz o súbame la cicatriz. Sí, porque parece que no, pero la diferencia en la moda eran fácilmente unos 6-8 centímetros en altura lateral en la cadera, donde se ponían el bikini o el traje de baño. Y entonces bajar o subir una cicatriz 6-8 centímetros, pues tampoco está fácil. Así es. Entonces lo bueno es que las modas no cambian tan abruptamente, pero Sí. lo que sí, después tú siempre les has recomendado, pues mejor es como de la moda lo que te acomoda y escoge un poco la ropa con base a lo que ya tienes. Claro, la biotipología del paciente es lo que nos da la opción de hacerle un plan de trabajo, un traje a la medida. A ver, tú eres más anchita de cadera, eres bajita. Vamos a hacer una incisión un poquito más abajo, no tan amplia, o si estás muy estilizada la podemos acortar y hacemos una mini lipectomía con todo el trabajo de desinserción de ombligo, reparación muscular, lipoescultura. Y después toda la tecnología que ahorita más adelante vamos a platicar. Pero yo les quería decir que el doctor González Ulloa, vuelvo a lo mismo, porque no hay un libro de cirugía plástica en la que ustedes no encuentren consignado aportaciones de este gran hombre. Él llamó después a un complejo de cirugía torsoplastía. ¿Qué quería decir eso? Contorno corporal es completo, decía él, y les hacía desde los brazos, luego la parte lateral, luego los senos, luego la cintura y luego los muslos, que también empezó a él a hacer incisiones en los muslos porque no contábamos con la liposucción. Hasta por ahí del 79-80 que empieza Ilus en Francia, para dar esa opción, y entonces lo trae a México. Nos juntamos cirujanos plásticos, nos dio él la oportunidad de aprender ese tipo, trajeron las máquinas, las cánulas que en ese entonces eran más gruesas, luego las fueron afinando con una serie de modificaciones de acuerdo al criterio o a la experiencia de cada quien. Entonces vamos avanzando
pero quiero llamar la atención a que ya no era solo el abdomen, ya eran las piernas, ya eran los glúteos, ya eran las chaparreras, ya era la parte de lo que les cuelga aquí del brasier, la axila, en fin. Y todo eso es lo que el cirujano plástico, en un concepto de belleza, sin arriesgar a la paciente, que eso es muy importante. La seguridad del paciente es lo que a nosotros nos lleva de la mano a decidir qué tipo de cirugía. En un lugar adecuado, estudios adecuados, con autotransfusión, en un hospital donde tenemos todos los recursos. Ese es el por qué nosotros, gracias a Dios y toco madera, no tenemos accidentes. Estudiando a la paciente, haciendo una evaluación, cirujanos plásticos en un equipo, no es un cirujano con un ayudante, enfermero o enfermera, no. Esto es verdaderamente como subirse a un vuelo espacial. Tenemos el especialista que es el anestesiólogo que se encarga de esto, tenemos instrumentistas, tenemos gente que está manejando los aparatos auxiliares con la tecnología. Y nosotros, con el criterio perfectamente bien de la planeación, pues la cirugía fluye sin ningún problema, los resultados son halagüeños y el paciente tiene una buena experiencia. ¿Por qué? Porque pensamos como que si fuera de nuestra familia, los cuidamos y no le vamos a hacer un poquito más de lo que tiene él perfectamente establecido. Ahorita pasamos a lo que les hacemos hoy, pero repitiendo lo que estamos hablando de cómo ha ido evolucionando, el mundo cambia. Y entonces viene la liposucción, se aspira a hacer menos cortes, a querer resolver todo aspirando grasa y como todo, ¿no? Se va a un extremo en el que tal vez se exagera en la utilización de la liposucción, queriendo sustituir las incisiones o los cortes que decías hace un momento. Pero después también tenemos la epidemia de obesidad en la que cambia por completo cómo son los cuerpos de las pacientes. Una paciente que pesaba 140 kilos se hace una cirugía de obesidad mórbida, un bypass gástrico y baja 40, 50 kilos. Y ahora son unas grandes porciones de piel que cuelgan literalmente unos mandiles en la parte anterior, los muslos, el pecho en los hombres, la cara, las papadas, los brazos, todo cambia. Así es. Y entonces se revolucionan las técnicas de cirugía plástica. Así es. Y tenemos el acoplar en las incisiones que nosotros los cirujanos plásticos buscamos los pliegues de flexión para que se puedan ocultar, para que podamos tener un buen resultado. Pero ojo, llevar el plan bien establecido. A ver, a esta paciente primero serán las piernas o primero será el abdomen. ¿Para qué? Para que no corramos riesgos. Es una paciente que va a tener una rehabilitación, una reconstrucción y eso nos va a dar la opción de ir teniendo un plan de trabajo. Y vuelvo a lo mismo, a los 4 meses de la primera cirugía se puede hacer la segunda. Sí, a veces lo dividimos en 2 o 3 etapas, pero qué importante es para el paciente recuperar esta imagen en el espejo, porque el impacto que tiene la obesidad como epidemia mundial, evidentemente, y primero que nada en la salud, en los órganos, en nuestro sistema cardiovascular, etcétera. Pero ya una vez que eso se controla y que logran bajar, realmente les impacta muchísimo verse en el espejo porque dicen, oye, sí, ya enflaqué, pero ¿qué es esto? Claro, es agregar otra vez ganar vida, que es vivir con felicidad, que se vean en un espejo, que ellas mismas se gusten, les dan autoestima y les invita a seguir con esa situación para poder terminar todo ese tratamiento con una sonrisa, con una buena experiencia. Sí, ¿Por no qué? Porque ganó vida, como dices, orgánicamente, pero también en el espíritu, en el alma, en la mente de esa gente. Eso es lo que la cirugía plástica cura. No te quita la vesícula, el apéndice o un útero con tumores, pero te quita esa angustia con la que vive la gente, que cuando se ve en un espejo no se gusta
y muchas veces llegan al suicidio, llegan a lo mejor a dejarse, y tú ves esos gordos obesos de 700, 600, 400, 500 kilos, como muchos hemos visto, que camas especiales, con grúas, que viven o sobreviven a esa situación. Sí, hay hasta películas al respecto. Ahora pasemos por cuestión de tiempo en esta etapa más reciente, ¿no? Que ahora dicen, vamos a bajar de peso, pero con los medicamentos que se han estado utilizando, que vienen siendo para la diabetes y que ahora se han estado utilizando para bajar de peso. Hemos hecho episodios completos donde hablamos con endocrinólogos y internistas y todo de lo importante que es el aporte de proteína en la alimentación y hacer pesas para no perder masa muscular, y que la pérdida de peso sea gradual. Tiene que estar sobrellevado o supervisado por un profesional para que no sea una pérdida masiva de peso y entonces pierdas también músculo, porque lo hemos visto en publicaciones y en redes sociales. Ahora le dicen la cara de los Ozempic, el Ozempic Face, donde todo se ha venido colgando, se reabsorbió también el músculo. Y entonces, desde la cara hasta el cuerpo, tienes una pérdida de masa muscular donde el paciente no se gusta. Hoy tenemos otras alternativas también tecnológicas donde nos ayudamos en las cirugías. Hemos hablado del Renuvion, hemos hablado de las liposucciones con otras tecnologías que nos permiten causar menos molestia y menos daño al paciente durante la cirugía. ¿Cómo ves tú esta parte nueva en la parte social, ¿no? En la que todos se quieren ver flacos, y ahora tenemos el problema de que a todos les queda grande el traje de piel? Sí, yo creo que esto debe ser un procedimiento ordenado y supervisado, como tú dices. Debe ser por varios especialistas, igual que en algunos otros padecimientos. Es un grupo de gentes que son de diferentes especialidades, hasta el psiquiatra en este momento puede decirse, en el que entra a llevar ordenadamente esa baja de peso. Y esa baja de peso que se llegue al momento en que ahora sí estás listo para esta cirugía. ¿Por qué? Porque la nutrición es muy importante, como lo mencionas. El alimento, la proteína es, les digo yo, es el cemento, el concreto de los tabiques de la cicatrización. Y eso es lo que nos va a permitir que un paciente evolucione bien, cicatrice bien y vuelva a tener esa situación de lo que sigue, la otra parte de la cirugía. Y en esta parte donde, como decías, los cuidamos, ahora sí que lo que no le harías a un miembro de tu familia no se lo harías a otro paciente. Esa es la ética que también se debe buscar en un cirujano plástico. Claro, el cirujano plástico no debe ver al paciente que ahorita te vendo todo y de una vez no te me vayas a ir. No, mi filosofía ha sido siempre esa. ¿Qué le haría a mi paciente? Es esto y esto, confiado en mis resultados, en que como va a ser buena experiencia, van a regresar. Actualmente a ti te ha tocado, llegan pacientes que operé hace 30, 35 años y 25 y siguen viniendo. ¿Por qué? Porque los cuidaste, porque les diste esa situación de confianza. Saben que llegan a un lugar a donde no les vas a hacer algo que no. Y la ética, como los llamamos, aparte del entrenamiento quirúrgico, del entrenamiento médico, científico, debe haber esa parte del médico en su filosofía de trabajo. El ver al paciente, hacerle nada más lo que podemos y hacerle en otra situación lo demás. Y va a salir mejor siempre. Sí, con calidad humana la evaluación. Y qué maravilla que ahora, por ejemplo, toda la tecnología que utilizamos y hemos hecho en semanas recientes varias cirugías de contorno corporal donde se puede arreglar la espalda, se arregla el brazo, se arregla el muslo y tienes esta como acompañamiento de los instrumentos tecnológicos reduciendo como siempre los riesgos con sus medias de compresión, con sus drenajes cerrados, con una anestesia de clase mundial. ¿Qué diferencias ves con la medicina o las cirugías plásticas de aquel entonces, donde a lo mejor se tenían que quedar hospitalizados más días y eso? Claro, nosotros teníamos pacientes, no vamos a decir nombres, pacientes muy famosas
que se quedaban hasta 6, 7 días en el hospital después de una cirugía de contorno corporal. O sea, casi se sale el nombre porque verdaderamente fue un evento histórico a nivel de medios y de periodismo y de todo, porque la paciente quedó encantada y ella lo presumía, pero ella estuvo en el hospital 6, 7 días. Las de nosotros ahora entran en la mañana y salen en la noche. Por alguna circunstancia especial se quedan una noche. Pero eso es también no solo de la buena evolución, sino porque evitamos que esté el paciente más tiempo en un hospital. Exacto. Oye, y con respecto a la formación del cirujano plástico, como hemos platicado otras veces, el cirujano plástico certificado, pues lleva 13 años en su formación. De acuerdo al programa en el que estén, tienen 6 años de medicina, 2 años de cirugía general y luego 4 años de cirugía plástica. Y muchos de ellos incluso hacen el año 14 o el año 15 haciendo un fellow o una rotación en algún hospital en el extranjero o aquí mismo con algún maestro para terminarse de enfocar en lo que les va a gustar hacer en su práctica profesional. La recomendación con la experiencia tan amplia que tú tienes es: si acabas tu formación, evidentemente el paciente debe de buscar esta certificación, exigírsela, ¿no? O sea, decirle, doctor, claro, ¿es usted miembro? Es usted miembro, y hablar al teléfono del consejo, checar sus credenciales, que no, porque ahora también hemos tenido de que hay consejo de fulanito, consejo, sí, ya pues no, la casi consejo de cocina, sí. no. Entonces, no. Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, avalado por el CONASEM, el Consejo Normativo de Especialidades Médicas. Eso es lo que le da la idoneidad al cirujano plástico, donde habrá entrenamiento, buena práctica y soporte científico, pero también la seguridad de que son éticos y van a buscar cuidar a ese paciente. Ya está pronto por checar lo de la ley que va a salir finalmente, el ejercicio reglamentado de las especialidades, en especial cirugía plástica, que vemos que aterrizan muchas gentes que creen que es lo mismo, que es muy fácil. Sí, mientras más amplio el procedimiento, pues peor el riesgo, ¿no? Porque estas grandes liposucciones, es importante también transmitir ese mensaje, creo. La cirugía plástica no es para bajar de peso, ¿no? A veces llegan y dicen, es que quiero enflacar 8 kilos. ¿Qué les dices? Los mandamos con el bariatra, con el cirujano que se hace ese tipo de cirugías, los bajan, los preparan y en el momento dado regresan y ya les haces el programa de reconstrucción que necesitarán. Y por supuesto, todos los cirujanos plásticos jóvenes van con los cirujanos ya de más experiencia a ver en los hospitales privados, que es donde más hay este tipo de cirugía, para poder tener ese entrenamiento, ese concepto integral, o tenemos las conexiones dentro de la sociedad a que vayan a otros lugares, en centros de concentración, para poder aprender ese tipo de cirugía. Y así como colofón para cerrar, mucha gente hoy piensa o escribe, no, es que la cirugía plástica en otros países de Sudamérica, como Colombia o ahora Turquía, se ha puesto de moda, Corea del Sur. La cirugía plástica mexicana como escuela, históricamente, la historia fuimos como mexicanos, el doctor González Ulloa, fundador de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética, de la Sociedad Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, de la Confederación. El doctor González Ulloa tenía como idea que el asociarse los médicos, pero no asociarse por negocio, asociarse por el intercambio científico, donde se iban a aprender y a comunicar las experiencias. Ahora con las redes, con el internet, hay webinars, hay concursos, hay cursos por todos lados. Y tienes a un profesor en Sudamérica, otro en Europa. Y ese mismo día lo estás conectados y estamos viendo lo que están haciendo en un lado en otro. Pero cirugía plástica mexicana ha sido siempre abanderada, estafeta. La cantidad de cirugía plástica de calidad que se hace en México es el tercer país actualmente en número de cirugías plásticas. Solamente detrás de Estados Unidos y Brasil. Brasil, México y
sorpresivamente la India va subiendo. Bueno, pues el número de población. 1,600. Pero eso es importante para que nos sintamos todos orgullosos de que la cirugía plástica mexicana, como escuela, como estandarte nacional, digamos, si fuéramos hablando como la selección nacional de fútbol, el ranking de la FIFA, estamos en los 3 primeros sin lugar a dudas, y que no tenemos necesidad de estar yendo a otros países, a Turquía, a Colombia, a Brasil, porque al contrario, ellos vienen a formarse a México y somos referente mundial también de turismo médico. Claro, sí. México siempre ha sido un lugar al que llegan americanas. Yo me acuerdo cuando el doctor González Ulloa operó a la dueña de Gerber, imagínate. Entonces ya era él famoso y venían de Estados Unidos, de muchas partes, y así como ahora nos visitan de muchas partes. México siempre ha sido un lugar donde la cirugía plástica tiene esa calidad, sobre todo esa situación de cuidar al paciente, se le procuran, hay muy buenos programas para que puedan estar aquí, recuperarse y regresar a su casa sin problema. Perfecto, pues yo les quiero agradecer muchísimo su atención en este episodio de Manita de Gato. Soy el doctor Ari Papadopoulos, nos acompañó el doctor Ángel Papadopoulos Escobar para darnos una breve barnizadita de cómo ha venido evolucionando la tecnología y los procedimientos de cirugía plástica de la mano con los avances de la sociedad y hasta los aspectos de la moda. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.